Mil mensajes. Hoy estamos con el número 251 y este número nos trae un mensaje para investigar sobre cuáles son las fuentes que nosotros, cada uno de nosotros, utilizamos en el autoconocimiento. Y esto creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque el autoconocimiento va a ser uno de los elementos básicos, quizás el elemento primario con el cual nosotros podemos relacionarnos realmente tanto con nosotros mismos, al saber quiénes somos, como también contactarnos, relacionarnos, comunicarnos y finalmente negociar con los otros seres humanos, con los otros grupos, con las otras personalidades. Y aquí tenemos entonces que las fuentes del autoconocimiento pueden ser dos. Fundamentalmente, el autoconocimiento que uno se genera con uno. Y esto es a través de procesos que ya hemos revisado, los procesos de introspección, esos procesos de viaje hacia sí mismo, esos elementos que si se tiene una metódica, quizás no única, no puede ser única, pero sí, quizás sí sistematizada, organizada, ordenada, de manera tal que nosotros podamos incluso, luego de hacer unas primeras aproximaciones a lo que uno realmente es, a conocerse a uno mismo, también sirva para monitorearnos, es decir, para monitorear, para tener una vigilancia permanente, si se quiere, sin llegar, por supuesto, a ser obsesiva, en donde algunos elementos, cuando cambian dentro de nosotros, sirvan como una especie de luz de aviso para profundizar más el autoconocimiento en un momento determinado. Esto es una metódica para nosotros. Existe la prueba de los tres espejos, que ya hemos hablado en unos mensajes. Es el espejo físico, colocarse frente a un espejo físico y realmente conocerse en toda la magnitud, en toda la amplitud de lo que uno puede hacerlo físicamente. Otro sería el segundo espejo, el espejo psicoemocional, muy importante, para lo cual hay que tener una base metódica de saber cómo hacerlo, qué elementos tomar en cuenta, qué elementos fundamentales y después irlo enriqueciendo de acuerdo a las necesidades. Y un tercer espejo que es el espejo sociocultural, es decir, a qué grupos pertenecemos, a qué cultura, cómo son los rasgos de la cultura y cómo nosotros nos adaptamos o luchamos contra esa cultura, cómo nos adaptamos o cómo la intentamos modificar. Y esto creo que es muy importante. Esta es la fuente interna y el mecanismo es la introspección. Hay otro mecanismo que va a ser el de la otra fuente. Tal es de importancia que es cómo nosotros podemos realmente valorar lo que somos en base a las actitudes de los demás, a lo que los demás, los otros, gente de lo más diverso calibre, digan y expresen de que uno es. Y esto, antes que cerrarnos los oídos a que la gente exprese tal como uno es, uno debe estar pendiente de que digan de lo que uno es. No es verdad que no me importa el que dirán. Eso es una actitud de rebeldía ante quizás la gente que no quiere oír cosas desagradables o que no quiere enfrentarse a la realidad y los obvia. Pero es importante saber qué piensan de uno. Y si uno lo toma con madurez y lo toma con ciertos requisitos que luego vamos a tratar de sintetizar, resulta que es una fuente de autoconocimiento importante, porque ya no es el yo soy de acuerdo a lo que yo creo que soy, ya es lo que yo soy de acuerdo a lo que los demás creen que yo soy. Y esto es importantísimo. Uno lo ve, por ejemplo, en la pareja, uno lo ve en la familia, uno lo ve con los roles de liderazgo, uno lo ve en las instituciones, uno lo ve porque lo que piense la otra parte de uno es importante. Esta fuente externa, esas opiniones
que a lo mejor no pasan de ser simples expresiones gestuales, y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. A lo mejor llegan hasta palabras, adjetivos inconexos que hay que tomar en cuenta, hasta llegar a ser, bueno, ya visiones que realmente tienen de la propia personalidad, que tienen otros de la propia personalidad. Y esto yo creo que hay que prestarle mucho la atención, sobre todo para determinar quién está describiéndome bajo qué perspectiva. Y esto es importante recalcarlo porque vamos a utilizar el mapa de relaciones humanas nuevamente en sus aspectos negativos y en sus aspectos positivos para saber la importancia de quién, poniéndolo en cada uno de estos roles, está diciendo tal cosa de mí. Y esto yo creo que es básico conocerlo. Vamos a catalogar qué piensan de los mapas negativos para luego llegar a los positivos. ¿Qué piensan los que me detestan? Que serían lo contrario a los amantes. Los que me detestan, vamos a llamarlo, y lo hemos llamado en nuestra teoría, los odiantes, los quienes nos odian, nos detestan, no nos pueden ver. Probablemente es importante saber qué dicen ellos de nosotros, porque al igual que todos los negativos, nos pueden estar diciendo cosas que nuestros amigos y uno mismo no quiere ver para no herirse en autoestima. Y yo creo que esto es bien importante e interesante llegar a saberlo y llegar a manejarlo. No se cierre ante lo que están diciendo la gente que lo detesta a ustedes, que probablemente son gente o que han sido socios, aliados anteriormente, o que han sido personas que no han podido llegar a usted, y si han llegado no lo han podido dominar o no han podido hacer lo que ellos quisieran haber hecho con usted. También, por supuesto, algunas características en las cuales, por ejemplo, la mayoría de los odiantes, de la gente que detesto, me está recordando física, psicológica, emocional, social, culturalmente, cosas que yo sé que soy, pero no quiero aceptar. Es como un rechazo al espejo. Eso creo que hay que revisarlo. Otro serían los indiferentes, que un indiferente a uno, que es la oposición del amor, que un indiferente lleguen a hablar de nosotros, hay que tomarlo en cuenta porque podría ser, por ejemplo, que están presionados para hacerlo en una determinada condición, o no es tal indiferencia y quieren tomar otro rol. Yo creo que hay que tomar en cuenta esto que dicen los indiferentes, que mayormente no dicen nada si son realmente indiferentes. Otros son los enemigos. Los enemigos hay que tenerlos muy claros, hay que tenerlos bajo conocimiento. Lo más peligroso quizás es el enemigo soterrado, el enemigo que se hace pasar por amigo o por amante o por aliado, y realmente es un enemigo, catalogando como enemigo el que sabe hacer daño y el que puede hacer daño. Y entonces hay que ver, muchas veces los enemigos nos dicen cosas que somos que nadie más se atrevería a decir, y esto constituye una paradoja. Estos son los buenos enemigos necesarios que debe tener cada uno de nosotros, los enemigos que nos dicen por dónde van nuestros reales defectos. ¿Por qué? Porque el enemigo que invente defectos, realmente, bueno, uno puede saber cuán peligroso puede ser y uno valora, pero los enemigos que realmente valen la pena tener son esos enemigos que le dicen cosas que los amigos, ni los amores, ni los amantes, ni los aliados se atreven a decirnos. Y esto también es importantísimo. Y por último están lo negativo o lo que dicen de nosotros, la fuente de conocimiento, del autoconocimiento que nos dan los opositores y que generalmente nos muestran también muchas veces con mucho atino para adecuarnos en cuáles son los verdaderos defectos que pueden generar daño de competencia. Por supuesto, todo esto puede ser estratégico y uno tiene que darse cuenta de cuándo es honesto, sincero, lo que dicen de alguien, de uno,
o es una estrategia para debilitar, para tumbar, para crear rumores. Hay toda una serie de elementos. Y está también la fuente del autoconocimiento de las buenas relaciones. Y aquí quizás es mucho más fácil abordarlo porque lo que dicen los amantes nos coloca en el mundo del placer. Y entonces ahí tenemos capacidades y limitaciones de placer que siempre hay que prestarle atención. En lo que nos dicen los amores es en el amor, los conflictos que podemos tener, las debilidades, también las fortalezas, y que tenemos en el ejercicio del amor, nosotros como amores, y que realmente es muy importante porque en el fondo va a ser la capacidad o no que tenemos para asumir compromisos. Los amigos, por el contrario, lo que dicen los amigos es importante, inclusive si lo dicen con toda honestidad y sinceridad en la cara de uno, porque ellos están bajo los parámetros de confianza y entonces confiamos mucho en los amigos que nos dicen cosas y sobre todo las cosas malas, pero que también sepan decir las cosas buenas, y en el respeto, esa confianza y ese respeto. Y lo que dicen los aliados de uno es realmente importante y sobre todo importante en el mundo, por ejemplo, en el mundo de lo económico, en el mundo gremial. ¿Qué dicen realmente las personas que tenemos como aliados de nosotros? Esto no hay que cerrarse. Hay un método, que este método es importante, no es cerrarse lo que dicen los demás, no hay que tomarlo de forma tan personal, sobre todo cuando son negativos, y tampoco hay que dejarse seducir por tanto por los halagos. Hay que tener esa ponderación que realmente nos haga de las expresiones que los demás tienen sobre la propia personalidad, verlo como una fuente importante de autoconocimiento. Es decir, dicen algo y revisar realmente si uno es o si uno no es lo que están diciendo, si uno se acerca, si uno está generando una mala comunicación y están interpretando algo muy mal o algo muy malo están interpretándolo muy bien. Entonces hay que abrirse, yo creo que a esta fuente de autoconocimiento y sobre todo porque esa va a ser parte importante de la imagen. Si la imagen es el mensaje que uno genera y si la gente está pendiente de qué imagen está generando, esto le puede servir para calibrarla, para saber lo bueno y lo malo que está enviando como mensajes de personalidad o mensajes de situación. Y entonces es realmente interesante comprender todo esto. Primero saberlo comprender y saberlo mover en el plano de para mejorar esa imagen cada vez un poco más. Y esto yo creo que es muy bien y resume muy bien lo de las fuentes del autoconocimiento, que puede ser interno, la introspección, el conocimiento, pero también puede ser externo. Si uno tiene un equilibrio y uno genera un mensaje y se parece mucho a lo que uno piensa, bueno, debemos estar muy contentos, sobre todo si son buenos mensajes, porque se está logrando, se está teniendo éxito comunicacional. Si esto no sucede y damos una imagen peor de lo que realmente somos, hay que mejorar la imagen. Y por el contrario, también si estamos dando una imagen mejor de lo que realmente somos, entonces debemos procurar elevarnos para ser realmente fuente de ese buen mensaje que están emitiendo de nosotros. No hay que ser muy susceptible. Yo creo que eso es un error normal cuando a la gente dice cosas que uno no es o que uno no quiere que descubran, entonces eso puede herir, pero en el fondo va a ser un gran beneficio para el crecimiento. Yo los dejo con este cuadro en donde esta hermosa mujer, pintada por Freddy Simosa, el pintor venezolano, pareciera en un ejercicio de autoconocimiento y en el cual a lo mejor está pensando también en qué dicen de ella determinadas personas. Esto es algo fundamental que nosotros debemos comprender, debemos enfrentar
con mucha honestidad, con mucha sinceridad, con mucha valentía, con muchos valores, para entonces bien utilizar esa fuente de conocimiento externo, en lo que dicen, en lo que expresan los demás, que es uno. Este es el número 251. Bueno, y les digo que esta obra y otras de Freddy Simosa y otros pintores venezolanos lo pueden ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Este queda en la urbanización La Florida, Avenida Los Mangos, y ahí puede usted ver esta obra, ver muchas más obras de pintores contemporáneos venezolanos y recrearse y ver, inclusive, porque también hay que ver qué dice usted de los otros. Y esto será tema de otro de los 1000 mensajes. Hasta pronto y será hasta el próximo mensaje. Hasta pronto.